Y específicamente, ¿qué se persigue con esta demanda? ¿Que los Estados Unidos devuelvan los territorios a México o se buscaría una indemnización? Bueno, siguiendo con la teoría de la nulidad absoluta, doctrinariamente e internacionalmente, ahorita vamos a hablar de los fundamentos, Sí. Estamos hablando de que la nulidad absoluta tiene 3 características fundamentales. Es imprescriptible, esto significa, para que lo entendamos todos, Sí. que no precluye o no caduca el derecho de México a pedir esos territorios, a pedir la nulidad absoluta de ese tratado, por medio del cual se cedieron esos territorios. Sí. La segunda habla de la retroactividad, es decir, los efectos se deben de regresar hasta antes del momento de la celebración del injusto convenio. Muy bien. 1848, Sí. por lo que el muro de la ignominia debe de establecerse, no a costa de los mexicanos. Si lo quiere levantar el señor en su territorio, tendrá todo el derecho de hacerlo, pero nada más con los límites anteriores a 1848. Exacto, porque la nulidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo afectaría a los planes, ¿no? Del presidente Absolutamente. Donald Trump de construir un muro en la y sobre frontera, todo ¿no? está la opinión consultiva del muro establecido entre Israel y Palestina, que tiene exactamente las mismas motivaciones. Entonces, México debe de invocar esa opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que es clarísima. Entonces, hay muchísimas cosas que reclamar y hubo muchísimas irregularidades. Y el otro tema de la nulidad es que no puede ser convalidable cuando hablamos de nulidad absoluta, porque es tal la agresión, tal la infracción al Estado de Derecho, que es sumamente grave. Luego entonces, la sanción jurídica dentro del tema de las ineficacias jurídicas es la más grave. Es decir, este tratado es nulo de pleno derecho. Artículo 52 de la Convención de Viena de 1969 sobre los tratados. Textualmente dice: es nulo todo tratado obtenido mediante amenaza o el uso de la fuerza. Y pues, ¿qué no está acreditado de 1000 maneras que los Estados Unidos nos invadieron sin haberlos provocado? Y aquí vale la pena mencionar el mismo general discurso. Ulises S. Grant, que más tarde... Sí, pero todavía hay una cosa más importante, que es una documental pública. Y serían 2, pero es Corwin, una persona que fue diputado local, diputado federal, senador, ministro, y le dijo al señor Polk, lo que tú estás haciendo es tu guerra, no es la guerra de los Estados Unidos. Sí. Porque para que tú hayas ido a la guerra, nos debiste de haber perdido Avisado. a nosotros, Senado de la República, para que nosotros tuviéramos dado a ti la facultad de declarar y hacer la guerra. Tú la hiciste antes de pedirnos a nosotros Sí. esa prerrogativa. Sí. Y entonces Corwin, en un extraordinario discurso, dice: ¿cómo les voy yo a pedir a mis hijos que vayan a la guerra a derramar sangre cuando es a todas luces una guerra injusta y una guerra innecesaria? Así es. Es una guerra de conquista. Exacto. Eso fue lo que hizo Polk, y así se lo dijeron. Y le trataron de fijar responsabilidad política al Congreso norteamericano, porque no fue únicamente un senador, fueron 8 senadores los que le estaban haciendo reclamaciones. Hubo una persona que se llama un señor Trudeau, que dijo: yo no voy a poner impuestos para que vayan y asesinen a los mexicanos y que los mexicanos asesinen a nuestros hijos. Incluso, si me lo permite, el mismo general Ulises S. Grant, que participó en la guerra en la invasión a México. Fue la primera generación de West Point, ¿no? así que es. posteriormente participaría también en la guerra de secesión de Estados Unidos. ¿Alguna vez declaró? Los dos. ¿Quién? Tanto Robert Lee como Ulises Grant. Los dos. Que después se enfrentarían, ¿no? Sí, claro. Uno por la Unión y otro así por es, los que alguien confederados. dice que fue la venganza mexicana, ¿no? Ah, ok. El haberles llevado El mismo el Ulises- tema de la guerra civil. El mismo Ulises S. Grant después declararía: jamás participé en una guerra más injusta Así es. que en la guerra en la que Estados Unidos invadió a México. Así es. Pero no únicamente. Ulises Grill,
Ulises Grant, también el propio era un diputado en aquel entonces, Abraham Lincoln, dijo, señores, lo que estamos haciendo con México simplemente es una cuestión totalmente arbitraria, ilegal, es un problema que en el fondo trae un problema de esclavitud. Eso, le preocupaba mucho que crecieran los estados del sur porque Claro, eran estados esclavistas. Eran estados esclavistas y les preocupó a los colonos que nosotros les autorizamos a los anglosajones la entrada a nuestro territorio, tan es así que hubo una ley de colonización. Entonces les preocupó porque nosotros estábamos en contra de la esclavitud y ellos tenían el negocio algodonero. Claro. Entonces, pues de ahí vino la guerra civil. Y entonces, esa primera generación de West Point era por un lado Ulises Grant y por el otro lado Robert Lee. O sea, simplemente, y los dos, tal como lo dices, Juan Pablo, dijeron, es que fue la guerra más injusta jamás vista. Pero no únicamente termina ahí. Aparte de todo lo que dijo William Jay, lo que dijo Corwin, lo que dijeron muchos senadores, Nicolás Trist todavía dice, me siento totalmente avergonzado. Si los mexicanos pudieran, así lo dice, si los mexicanos pudieran leer en mi interior y leer mi corazón, se darán cuenta que yo como norteamericano me siento profundamente avergonzado de lo que estamos haciendo. Claro. Y regresando un poquito otra vez a la actualidad, a la demanda. Truman, nada más, si me permite, sí, claro, Juan Pablo. por supuesto. Truman, en el año 1946, se presenta en México 100 años después. Digo, no tuvieron la desfachatez de presentarse antes. 100 años después se presenta Truman, va al Monumento de los Niños Héroes, que habría que decir que eran niños de 13 y 20 años de edad. Sí. O sea, eran unos niños. Sí, muy jóvenes. Y que Miramón les dijo, señores, si quieren retírense de sus casas, aquí nos van a masacrar. Son 8,000 contra 800. Y ellos optaron por quedarse a defender y ellos el castillo, se quedaron a defender Chapultepec. el Chapultepec. Así es que, pues un homenaje a los niños héroes, ¿no? Claro. Y, perdón, y ahora si me lo permite, y también de paso al general Anaya, ¿no? Defendiendo el del parque. El de Churubusco, ¿no? De Churubusco. Que cuando llegan y le piden el parque. Cuando dice, Scott llega y le pide el parque, dice, si yo tuviera entrégame parque, tus armas y tu parque. usted no estaría aquí. Si yo tuviera parque, yo no estaría ahí. Otra de las situaciones raras de Santana, ¿no? Santana nos traicionó de muchísimas maneras. Hay todas las constancias ¿Estuvo del mundo. coludido Santana? Absolutamente, no hay ninguna duda de que estuvo coludido. Porque cuando él lo detiene Sam Houston y estaba lo manda, exiliado en Cuba en aquel entonces. Sam Houston le dice, oye, antes de que te vayas o regreses a tu patria, fíjate que Jackson quiere conocerte. Y estuvo 3 meses. Bueno, algunos dicen que 15 días, otros dicen que 3 meses. Y luego, ya después de mucho tiempo, siguiendo con las traiciones, Polk manda a Slidell a través de un español denominado Atocha, que es el que conocía a Santana. Que es el que conocía a Santana y con el que arreglaban sus cuestiones. Sí, por Esto supuesto. está totalmente acreditado. Y entonces Santana tiene la desfachatez, que inclusive Buchanan y Van Buren y muchos de los ministros en Estados Unidos dicen, no es creíble lo que estamos escuchando. Santana dándole instrucciones por dónde pueden llegar y por dónde pueden deberían entrar. de atacar, Claro. en qué fecha deberían de atacar y todo esto. Si existían fortificaciones, cuántos elementos podría todo, haber ahí defendiendo todo, México. O sea, entonces, cuando Slidell regresa a hablar con Jackson, dice, no lo vas a creer lo que está pasando. Claro. El No vas a creer lo que me encontré. el mexicano está diciendo absolutamente todo esto, Claro. pero solamente nosotros. Ya Santana había quedado mal en el 36 con el asunto de Texas. Posteriormente, pues todo lo que influyó en el problema de la guerra, ¿no? Todo la angostura, los 4 millones que recibió por otra batalla, donde se retiró, todo está acreditado y fue publicado inclusive en Estados Unidos. Cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, abandonó a los mexicanos, a los que estábamos en la ciudad. Al mismo general Valencia que estaba combatiendo en Padierna. ¿no? Absolutamente. Y entonces, cuando Scott llega al Zócalo, hay una pintura pues muy conocida donde está Scott, están sus 25, 27 mil soldados y ponen la bandera de las estrellas y rayas, las barras y las estrellas, de las barras sobre y las Palacio estrellas Nacional, sobre ¿no? Palacio Nacional. Y bueno, pues un mexicano con extraordinario tino lo mata de un solo tiro
Y claro, producto de eso después viene una matanza de mucha gente tratando de encontrar represalias. Hubo represalias, ¿no? Pero son cosas de la historia. De la Pero historia. Pero muy Santana, interesante todo eso. así es. Entonces los léperos, o sea, el pueblo mexicano, Sí. y está dibujado en esa pintura, hay una persona que, bueno, se entiende que es el pueblo, está agarrando una piedra. Resulta ser que a pedradas el pueblo mexicano, que no tenía ningún ejército, porque Santana se los había llevado a Querétaro, a su tropa, y creo que eran 8,000 o 9,000 gentes que estaban allí, o sea, soldados. Estaba desprotegida la Ciudad de O sea, México. estaba desprotegida, y los leperitos, con todo respeto se ha dicho, Sí, sí. mataron a 2,000 norteamericanos. A pedradas. A pedradas. O sea, pues, ¿cómo iban a salir vivos 27,000 americanos rodeados de 7 millones de mexicanos? Claro. O sea, a pedradas los hubieran matado y no hubiera sucedido, pues, el cuerpo del delito, Exacto. para que lo entendamos, que es el propio tratado. El propio ¿no? tratado. O sea, entonces, cuando hay una invasión, hay una guerra, está premeditada, no está provocada, no fue solicitada, no fue autorizada por el Congreso norteamericano, habrá alguien que pueda decir que esa guerra fue justa y fue necesaria. Claro. Y como consecuencia lógica, habrá alguien que pueda mencionar que la cesión de esos derechos fue legal. O sea, esto es inaudito. es inaudito. Sí. O sea, lo que sucedió no tiene nombre. Sí, claro. Entonces, la demanda es: Estados Unidos, vengo a demandarte ante la Corte Internacional de Justicia y vengo a solicitarte, como consecuencia lógica dentro de la doctrina de la nulidad absoluta, Sí. la devolución de esos territorios, que hoy son 11 territorios de la Unión Americana. ¿Eso se solicitaría? ¿La devolución de los territorios o sea, una nueva indemnización? No, lo que sucede es que, siendo congruente con la petición de nulidad, se tendría que solicitar, como se declara sin efecto jurídico ese tratado, pues que esos territorios siguen y son y seguirán siendo siempre de los mexicanos. Sí. Pero la normatividad internacional, y es muy buena su pregunta y su observación, establece que en caso de que hubiera algún problema en cuanto a la materialidad de la ejecución de la sentencia, en el sentido de que no nos van a regresar esos territorios, Exacto. entonces, pues lo que valdría sería una indemnización compensatoria. Y aquí-